La preocupación por la incurvación del pene puede generar en el hombre que lo sufre ansiedad y estrés, especialmente en situaciones, como puede uno imaginar, íntimas. Sentimientos que pueden afectar a la capacidad de disfrutar de sus relaciones sexuales y en general de la vida. Esta situación provoca problemas de autoestima y problemas de confianza y hace que los hombres se sientan inseguros con su apariencia física y con su desempeño en las relaciones sexuales, lo que puede llevar a evitarlas y puede llevar a contribuir al desarrollo de síntomas depresivos. Y como no, la depresión altera la calidad de vida y las relaciones personales, provocando problemas de intimidad y de comunicación dentro de la pareja que les lleva a conflictos y a la disminución de esa satisfacción sexual mutua. ¿Les parece, por lo tanto, interesante que tratemos el tema de la incurvación de pene? Saludos de nuevo desde este videoblog en el que nos dedicamos a actualizar los temas más importantes de la urología. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Nos ocuparemos de la incurvación del pene. ¿Qué es la incurvación del pene? ¿O en qué situaciones se da? Vamos a asociarlo inicialmente con una enfermedad bastante común y bastante conocida por la población en general, que es la enfermedad de la Peyronie, también llamada induración plástica del pene. Aunque veremos que no es la única situación en la que se puede producir una cierta curvatura del pene. ¿En qué consiste? Consiste en que la túnica albuginea que rodea los cuerpos cavernosos que forman parte del cuerpo del pene se va a fibrosar, forma una banda fibrosa que conlleva a perder la elasticidad de esta estructura y por lo tanto a llevar a la incurvación durante la erección. Se va a determinar esta fibrosis por una estructura que se puede tocar claramente, ahora hablaremos cuando lo vayamos a explicar en la exploración física, como la aparición de una placa, una zona endurecida en esa zona que lleva por lo tanto a la incurvación y que en ocasiones lleva incluso al acortamiento del pene durante las erecciones. Enfermedad de la Peyronie viene desde hace muchos años, descrita en 1743 y debe su nombre a quien la describió, que fue el médico francés François Gigot de la Peyronie, que fue un cirujano de la corte del rey Luis XV de Francia, y él la describe entonces, y así se define, como la aparición en el pene de un lecho arrosariado de tejido fibroso que origina una incurvación apical durante la erección. Es bastante frecuente en la edad media de la vida, entre los 45 y los 60 años. Sin embargo, no es una enfermedad claramente frecuente en todas las razas étnicas. Se da más en la raza blanca, aproximadamente en un 1% de la misma. En la raza negra apenas se da y no está descrito en ningún caso en la literatura en personas de origen oriental. Lo que sí realmente es frecuente es que en aquellos hombres en los que aparece suele ir asociado a otro tipo de enfermedades que cursan con esta fibrosis. Y la más frecuente es la fibrosis palmar, que así se denomina, enfermedad de Dupuytren, que es la contractura de la aponeurosis palmar, o en la planta de los pies, la fibromatosis de la aponeurosis plantar, o la enfermedad de Ledderhose, y en ocasiones también a ciertos endurecimientos o tejido fibroso en el lóbulo de la oreja. ¿Sabemos por qué se produce? Pues la verdad es que no. No está claro cuál es el origen de la enfermedad y podríamos decir inicialmente, y así se lo cuento a los pacientes que consultan, que el origen es desconocido. Aunque cuando una enfermedad es de origen desconocido, siempre hay múltiples teorías que intentan explicarla o que han llevado a la reflexión a lo largo de los tiempos de por qué se producen. Y posiblemente la teoría de los microtraumatismos o el traumatismo repetido en las relaciones sexuales hace que de alguna forma este tejido, esta túnica albuginea que enfunda o que cubre los cuerpos cavernosos, se produzca pequeñas lesiones que produzcan un proceso inflamatorio y como consecuencia de la inflamación ese tejido elástico se convierte en un tejido fibroso, es decir, se pierden fibras de colágeno elástico para convertirse en una placa, que es la que caracteriza la enfermedad y por lo tanto la que desarrolla
el endurecimiento y con posterioridad la incurvación. Quizá en ciertos pacientes con una tendencia inmunogénica definida, es decir, las enfermedades que he descrito que vienen asociadas, como la enfermedad de la fibrosis de la poneurosis palmar y plantar, la enfermedad de Dupuytren o la enfermedad del Ledderhose, pues se van a dar en ciertas personas que genéticamente están como predispuestos o que tienen una cierta influencia inmunológica por padecer o por tener ciertos anticuerpos antinucleares que favorecen este cambio de tipo de fibras elásticas por fibrosas, y por lo tanto, si pensamos en esta etiopatogenia o si pensamos en esta manera de explicar la enfermedad, estaríamos hablando de una enfermedad autoinmune. En esta enfermedad, bien por microtraumatismos o por enfermedad autoinmune, podemos pensar si hay algunos hombres que tienen mayor riesgo que otros. Pues podríamos decir que sí, que se da más frecuente en varones que tienen diabetes o que tienen unas glucemias peor controladas, en hipertensos, en las hipercolesterolemias, en la obesidad, en personas que fuman o en el alcoholismo. Y quizá todos estos factores tienen algo en común, y es que debilitan la salud de los vasos sanguíneos, y esas fracturas que se pueden producir en los vasos sanguíneos del pene pueden producir un hematoma y, como consecuencia de esta inflamación y de este hematoma, producir, si es cierto que en individuos predispuestos, el que dichos factores pueden llegar a producir esta placa fibrosa. Sin olvidar que los microtraumatismos propios de la relación sexual pueden influir de una manera muy importante. De tal manera que aquellos pacientes que están circuncidados, bien por razones de que al no tener prepucio cubriendo el glande tienen menos protección en esa zona y por lo tanto quizá la relación sexual se ve más influenciada por ciertos traumatismos a ese nivel, o bien precisamente por perder sensibilidad en la zona del glande al no tener prepucio, hace que la fortaleza de la relación sexual y los movimientos bruscos hacen que durante el coito, durante la relación sexual, durante la erección, se produzca con mayor frecuencia estas fracturas o estos microtraumatismos en esta funda, en esta túnica longínea, que es la que está cubriendo los cuerpos cavernosos. Por lo tanto, habría una primera fase, que es la fase inflamatoria, que es cuando se está comenzando la enfermedad y que cursa fundamentalmente con dolor. Todavía el paciente no tiene curvatura, todavía no se toca la placa, pero aparece el dolor. Por eso hay que preguntar si cuando comenzó con erecciones dolorosas. Y al cabo de pocas semanas empieza a haber esa deformidad, una deformidad que puede ser leve y que puede ser progresiva a lo largo del tiempo, hasta que él mismo se toca o nota una zona dura, una zona nodular, que es realmente la placa. En ocasiones tengo que decir que muchas veces se queda aquí la situación y que se puede haber una resolución espontánea, aunque no va a ser la mayor parte de los casos, se habla de un 30% puede haber una resolución espontánea en esta fase. Un poquito más adelante, a medida que los meses y las semanas avanzan, el dolor desaparece, es decir, el paciente cuenta como la relación sexual, la erección ya no le molesta, pero sin embargo la placa la nota, y la nota más, se endurece desde un punto de vista anatomopatológico y él la toca, la puede tocar perfectamente en alguna zona del cuerpo del pene, y es cuando realmente empieza a haber ese grado de incurvación que por otra parte ya no suele progresar pasado un tiempo, también llega un momento de estabilización. Pero por muchas circunstancias que podemos explicar y que incluso son imaginables de lo que está pasando con la placa a nivel de los cuerpos cavernosos, el paciente puede tener disfunción eréctil. Y disfunción eréctil incluso psicógena, porque pierde esa autoestima, pierde esa inseguridad en el desempeño de la relación sexual al no poder producir una adecuada penetración, al tener esa curvatura en el pene, y por lo tanto se puede desencadenar incluso una disfunción eréctil de tipo psicógeno. Pero es que sin pasar al psicógeno, sin llegar al fenómeno de la disfunción eréctil psicógena, la propia placa, por afectación de los nervios de alrededor de la zona de los cuerpos cavernosos y de fallo vascular a nivel de esa zona, puede llegar a producir incluso esos problemas disfuncionales de la erección, precisamente por el crecimiento de este tejido fibroso no elástico a nivel de la albuginia de los cuerpos cavernosos. En pocas palabras, estamos hablando de una enfermedad que lo más característico es la incurvación del pene en erección, pero que empieza con dolor unas semanas o unos meses antes en la primera parte de la enfermedad, que
Puede cursar con problemas de erección a lo largo del tiempo, bien por argumentos puramente físicos, fisiopatológicos, pero también psicógenos, que cursa con esa placa que el paciente se va a tocar directamente, que es el tejido cicatricial, y en ocasiones con un acortamiento del pene, que lo nota claramente durante la erección. El paciente, tengo que decir que viene bastante preocupado por esta situación, porque incluso puede pensar que está ante un proceso oncológico, y no lo es un proceso benigno, pero incómodo, deformante y funcionalmente que le afecta mucho en su función de la relación sexual. Él mismo se ha podido ya explorar esa zona, esa placa fibrosa, por lo tanto el diagnóstico, tengo que decir que es un diagnóstico fácil, porque muchas veces el mismo paciente pues lo viene diciendo, se ha tocado algo duro y sobre todo viene diciendo que el pene se le incurva durante la erección. Por lo tanto, la inspección, la observación y la palpación que él ya nos cuenta la tenemos que confirmar en el diagnóstico de la enfermedad, así como tocar esa placa que el paciente nos ha venido diciendo. Y además la determinación de la placa, nuestra exploración física en ese momento, nos va a permitir incluso hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de enfermedades que puede estar viviendo el paciente, como es la trombosis de la vena dorsal o enfermedades venéreas y, por qué no, como digo, tumores primarios o tumores metastásicos, con los cuales es lo primero que el paciente piensa que pueda tener una enfermedad oncológica a ese nivel y más lejos de la situación. Repito, estamos hablando de un proceso muy invalidante desde un punto de vista funcional, muy deformante desde un punto de vista anatómico, pero benigno. En ningún caso lo asociamos con procesos oncológicos. Después de esta observación, de esta inspección y de esta palpación que realizamos en la misma consulta, seguimos investigando en el diagnóstico y para ello podemos solicitar o realizar al paciente una ecografía de la zona, de la placa, una ecografía de mass Doppler que nos va a permitir, por una parte, detallar las características de la placa, si es única, si existe más de una, dónde se localiza y el tamaño que tiene, si existen calcificaciones en el interior de la misma y hacer un diagnóstico diferencial de otros procesos, así como la calidad vascular del pene y de la erección. Otra exploración diagnóstica muy importante que le pedimos al paciente es que durante un proceso de erección, durante una relación sexual, se haga él sus propias fotos. Las autofotografías del pene y en diferentes visiones, laterales, derecha o izquierda, arriba o abajo, nos van a ayudar mucho a saber la angulación con la que ese pene vive esa curvatura, además del sentido hacia dónde se va y la intensidad, como digo, y la progresión de la misma. También podemos en la consulta realizar la inyección intracavernosa de prostaglandina E, que nos va a permitir fotografiar en la consulta esa curvatura que el paciente ya nos ha podido demostrar por las autofotografías que él mismo aporta de su autoexploración. Y hasta aquí hemos conocido la enfermedad de la Peyronie y otro tipo de incurvaciones. Hemos conocido en qué consiste, su fisiopatología, hemos analizado los síntomas que produce, hemos analizado cómo se diagnostica y nos quedará para otra ocasión el tratamiento, las opciones terapéuticas más oportunas, que las veremos en el siguiente o en otro videoblog.